casa del señor Williams era una antigua y espaciosa mansión de estilo victoriano. La propiedad había pertenecido a su familia durante generaciones y el hombre sentía un gran apego por ella. Últimamente, Williams había notado algo extraño. Cada vez que pasaba por el espejo del recibidor, veía una sombra, una presencia que lo observaba desde el otro lado. Al principio, pensó que eran imaginaciones suyas, pero luego comenzó a sentir su presencia en otros lugares de la casa. Se despertaba en mitad de la noche sudando y temblando, sintiendo la sensación de que algo estaba allí, acechando en la oscuridad. De todo lo extraño que vivía Williams, lo que más lo atemorizaba era la sombra en el espejo. Una tarde decidió enfrentarla y se paró frente a él, mirándose fijamente, cuando de repente la sombra comenzó a tomar forma. Era un rostro pálido y demacrado, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. Williams se quedó allí, paralizado, mientras la sombra parecía mirarlo directamente a los ojos. A partir de ese día, el señor Williams evitaba pasar por el recibidor y se encerraba en su habitación por la noche, aterrorizado por la idea de encontrarse con la sombra de nuevo. La casa del señor Williams estaba envuelta en una oscuridad que parecía crecer con cada día que pasaba. Desde que la sombra apareció en el espejo del recibidor, todo en la casa había cambiado. El hombre había intentado deshacerse de ella de muchas formas, pero parecía que la sombra estaba allí para quedarse. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, la sombra lo llamó desde el otro lado del espejo. Era una voz ronca y susurrante, que parecía salir de la nada. El señor Williams intentó ignorarla, pero la voz se volvió cada vez más insistente, hasta que no pudo resistirse más. Williams se acercó al espejo con la intención de hablar con la sombra, pero cuando se miró en el reflejo, vio algo que lo dejó helado. La sombra se había liberado del espejo y ahora estaba detrás de él, agarrándolo por los hombros. Williams intentó escapar, pero la sombra lo arrastró hacia el otro lado del espejo, y ésta se desvaneció en la nada. El hombre quedó allí temblando sin saber qué había pasado. Entonces notó que algo había cambiado en la habitación. Era como si el espejo se hubiese convertido en una especie de portal que había liberado a la sombra en el mundo real y ahora estaba allí acechándolo en la oscuridad. El señor Williams quedó encerrado en su habitación, sin poder escapar de su destino, cuando de pronto la sombra lo arrastró hacia el espejo, donde lo absorbió por completo. Desde ese día, Williams supo que la sombra en el espejo era el propio reflejo de sus miedos, que lo había atrapado para siempre en un mundo de oscuridad y terror.